La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que se dio en el desierto de Atacama entre los años 1879 y 1883. Los países involucrados fueron Perú, Bolivia y Chile. Observemos a continuación. Estos son los límites actuales entre Chile, Perú y Bolivia. Sin embargo, en la época en que se desarrolló la Guerra del Pacífico, los límites eran los siguientes. Las confusiones y malas interpretaciones sobre la soberanía entre los paralelos 23 y 25 van a causar el conflicto entre los tres países. Sobre las causas de la Guerra del Pacífico tenemos las siguientes. La defectuosa delimitación fronteriza entre las repúblicas de Chile y Bolivia. Históricamente no se había resuelto realmente la soberanía de cada país entre esa zona de los paralelos 25 y 23. La difícil situación económica que vivían las repúblicas de Bolivia y Perú. La explotación de riqueza por capitales chilenos en la zona cuyos límites no estaban bien precisados. Hablamos específicamente de las zonas donde se explotaba salitre. El incumplimiento por parte de Bolivia del Tratado Chileno-Boliviano de 1874. Ya vamos a entrar en detalle sobre eso. Las aspiraciones hegemónicas del Perú en la región del Pacífico Sur. Y por último, la causa directa que fue la confiscación de los bienes de las compañías mineras chilenas y remate de la salitrera, ordenado por el presidente de Bolivia, el general Hilarión Daza. Veamos un poco una explicación y los antecedentes de las causas. El problema era que había interpretaciones contrapuestas de los tratados de límites entre Bolivia y Chile. La zona de Antofagasta, que era la zona en disputa, tenía ricos yacimientos salitreros y guaneros. Estamos hablando que había poca claridad en esta zona entre los paralelos 23, 24 y 25. Años antes de la Guerra del Pacífico, Chile y Bolivia se habían puesto de acuerdo para resolver este problema y en 1866 habían fijado el límite en el paralelo 24 y habían creado un condominio aduanero entre los paralelos 23 y 25 con repartición igual de impuestos. Y en 1874 se confirma el paralelo 24, pero Chile va a renunciar a recibir estos impuestos de los paralelos 23 y 25 y estos irían en su totalidad a Bolivia. Pero a cambio, Bolivia prometía que por 25 años no iba a alzar los impuestos sobre los capitales y empresas chilenas que estuvieran instalados al norte del paralelo 24. En el año 1878, por la mala situación económica que atravesaba, Bolivia decide implantar un nuevo impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado por las compañías chilenas al norte del paralelo 24. ¿Qué pasa con esto? Con esto estaba violando el tratado del que acabamos de hablar, de 1874. Frente a esta realidad, las compañías salitreras chilenas claramente se niegan y recurren al tratado que se había firmado, donde Bolivia se había comprometido por 25 años a no subir los impuestos de los capitales y empresas chilenas que estuvieran al norte del paralelo 24. Aún así, en 1879, Bolivia va a ordenar embargar las oficinas chilenas y rematarlas, a lo que responde Chile con la ocupación militar. Esta orden de embargo y de remate es la causa directa de la Guerra del Pacífico. Chile entonces ocupa militarmente la zona y Bolivia le declara la guerra a Chile. Y con esta declaración de guerra a la vez da a conocer un acuerdo secreto que había firmado con Perú de alianza defensiva en 1873. ¿Qué hace Chile ante esto? Le declara la guerra a ambos países. La preparación de la guerra estuvo en manos del presidente Aníbal Pinto, quien dejó al general Justo Arteaga como jefe del Ejército de Operaciones del Norte, y los subalternos inmediatos serían los generales Erasmo Escala y Manuel Baquedano. En ese entonces, Chile contaba con 4 regimientos de infantería, 1 de artillería, 2 de caballería, un batallón de zapadores y una fuerza operativa total de 2.595 soldados. El desarrollo se realizó a través de campañas. En 1879 la campaña marítima y la campaña de Tarapacá. En 1880 la campaña de Tacna y Arica. En 1880 a 1881 la campaña de Lima y de 1881 a 1883 la campaña de la Sierra. De estas campañas solo la primera fue la marítima y todas las últimas fueron campañas terrestres. La guerra culmina con el triunfo chileno y Chile ocupa Lima en 1881.
El conflicto se va a terminar de resolver 2 años después, en 1883, a través de la firma de acuerdos y tratados con los países correspondientes. Veamos eso en detalle. En primer lugar, con Perú tenemos el Tratado de Ancón de 1883. En este tratado, Perú cedía a Chile Tarapacá para siempre y por 10 años le cedía Tacna y Arica. En 1929 después, hubo un tratado que adjudicó Tacna al Perú y Arica a Chile, lo que se llamó la Línea de la Concordia. Además, en este tratado se encontraban ciertas disposiciones sobre la venta de 1 millón de toneladas de guano que había ordenado el gobierno chileno, cuyo producto líquido debería ser dividido por mitades entre Chile y las empresas extranjeras acreedoras del gobierno peruano. Con Bolivia se firmó un pacto de tregua en 1884, donde Chile mantendría la ocupación del territorio de Antofagasta, ejerciendo plena soberanía. Además se encontraban ciertas disposiciones comerciales y aduaneras. Lo importante es que en 1904 se firmó el tratado definitivo, donde Bolivia cedió el territorio de Antofagasta para siempre, y Chile, a su vez, se comprometió a construir un ferrocarril de Arica a La Paz, y permitió el libre tránsito de las mercaderías bolivianas y pagar en dinero una compensación. Veamos a continuación las consecuencias de la guerra. En primer lugar, las consecuencias negativas. Es súper importante tener en cuenta que independiente de que Chile haya alcanzado la victoria, siempre una guerra trae consecuencias negativas en la sociedad. Por ejemplo, en Chile, las pérdidas de vidas humanas, los problemas psicológicos de los involucrados en la guerra directamente y también de los familiares o amigos de personas que perdieron sus vidas o resultaron heridas, las dificultades de reinserción para los veteranos discapacitados. Dentro de las consecuencias positivas, vemos que Chile amplió su territorio, lo que actualmente corresponde a las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. A la vez se convirtió en la potencia militar de primer orden en Latinoamérica. Adquirió una riqueza extraordinaria por la posición del salitre. Recordemos que esa zona era muy rica en yacimientos salitreros. El fisco entonces aumentó sus entradas. Esto le permitió al Estado un mayor gasto en el ámbito público. Además creció la fortuna de los círculos mineros, comerciales y bancarios. Hubo un aumento de importancia de la población proletaria del norte, lo cual es positivo, pero a la vez esto va a generar una consecuencia negativa que vamos a conocer después como cuestión social, como parte de ese proceso. Y por último, se acentuó la influencia del capital inglés en el país.